Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión, el drama y el amor desenfrenado nunca faltan. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que nos roban el aliento? Hoy vamos a hablar de esas historias que te atrapan desde el primer episodio, que te hacen suspirar, reír, llorar y, seamos honestos, a veces hasta gritarle a la pantalla. Esas series donde el amor es un torbellino, la pasión te quema por dentro y el drama, bueno, el drama es simplemente la sal y la pimienta de nuestras vidas telenoveleras. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, muchas recomendaciones de novelas turcas que te van a obsesionar. Y para los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Ustedes saben que su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido que disfruten tanto. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar con una joya que, si no la has visto, estás perdiendo el tiempo. Estoy hablando de Amor Eterno o Karasevda en turco. ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde empezar? Esta serie es un clásico moderno que te rompe el corazón en 1.000.000 de pedazos, pero de una manera hermosa. La historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica rica atrapada en un matrimonio sin amor, es simplemente adictiva. Las actuaciones son increíbles, la química entre los protagonistas es palpable y la trama está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Prepárense para llorar a mares, porque esta serie no escatima en drama. Pero créanme, cada lágrima vale la pena. Es una historia de amor que trasciende las barreras sociales y el tiempo, y te deja pensando en el verdadero significado del amor eterno. Otra serie que me tiene completamente obsesionada es Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie es un poco más oscura y edgy que Amor Eterno, pero igual de apasionante. La historia gira en torno a Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario despiadado. Imagínense la combinación, fuego puro. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida, y a partir de ahí, se desata un torbellino de emociones, secretos y peligros. Lo que más me gusta de esta serie es la evolución de los personajes. Ver cómo Asl logra tocar el corazón de Ferhat y cómo Ferhat empieza a cuestionar su propia existencia es simplemente fascinante. Además, la química entre Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol es de otro nivel. Sus miradas, sus roces, sus peleas, todo es pura dinamita. Si te gustan las historias de amor con un toque de misterio y acción, Amor en blanco y negro, es definitivamente para ti. Ahora, si buscas algo un poco más ligero pero igual de adictivo, te recomiendo Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica es una explosión de alegría y color. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. La trama es divertida, los personajes son entrañables y las situaciones son completamente absurdas. Pero lo que realmente hace que esta serie sea especial es la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión es tan natural y genuina que te hace creer en el amor a primera vista. Pájaro Madrugador es perfecta para esos días en los que necesitas un poco de alegría y optimismo en tu vida. Te garantizo que te reirás a carcajadas y te enamorarás de los personajes. No podemos hablar de novelas turcas adictivas sin mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. La historia de amor prohibido entre Biter, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul, el sobrino de su esposo, es simplemente devastadora. La trama está llena de intrigas, traiciones y pasiones desenfrenadas. Las actuaciones son impecables y la ambientación es lujosa y elegante. Amor Prohibido es una serie que te dejará pensando en las consecuencias de tus actos y en el poder destructivo del amor prohibido. Es una historia que te atrapa desde el principio y te mantiene enganchado hasta el final. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica moderna y refrescante que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. La historia sigue a Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y arrogante. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, se convierte en una relación llena de amor, humor y malentendidos. Lo que me gusta de esta serie es que es muy actual y relatable.
Los personajes son imperfectos y cometen errores, pero también son genuinos y tienen buen corazón. Además, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable. Su relación traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Llamas a mi puerta es perfecta para aquellos que buscan una historia de amor moderna y divertida que te haga creer en los finales felices. ¡Uf! ¡Qué maratón de emociones! Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las novelas turcas más adictivas, apasionantes y dramáticas. Recuerden que estas son solo algunas recomendaciones, hay muchísimas más series turcas esperando ser descubiertas. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, exploramos 5 joyas de la televisión superíndice 3N turca: Amor eterno, una tragedia romántica que te roba el aliento; Amor en blanco y negro, una historia oscura y apasionada entre una doctora y un sicario; Pájaro madrugador, una comedia romántica llena de alegría y color; Amor prohibido, un clásico que explora los límites del amor prohibido; y Llamas a mi puerta, una comedia romántica moderna y refrescante. Cada una de estas series ofrece una experiencia única, pero todas comparten la misma pasión, el mismo drama y el mismo amor que nos hacen adictos a las novelas turcas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuál de las series que mencioné les gustó más? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería incluir en mi próxima lista? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también son adictos a las novelas turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y recomendaciones de novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Que tengan un día lleno de amor, pasión y drama, pero solo del bueno. Adiós.